La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Análisis de la escena en la que los mercados parecen descontar un escenario mucho más amable sobre el próximo final de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Saludamos a Lucía Gutiérrez Mellado, es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Mirando a los mercados en este momento en el que hablamos, llama poderosamente la atención cómo no están nada lejos de los niveles previos a la crisis con Irán, incluso cerca, en algunos casos, mercado americano, de máximos históricos. ¿Significa esto que los mercados están descontando un final más o menos próximo del conflicto? Bueno, nuestro escenario es verdad que es el escenario nuestro escenario base, perdón, es el escenario que hemos contemplado, un conflicto que no se alarga demasiado en el tiempo. Dicho esto, yo creo que también tenemos que ser conscientes que la desescalada tampoco va a ser inmediata. O sea, va a ser gradual y va a tardar unas semanas en recuperarse la confianza, que los barcos vuelvan a pasar por el estrecho, pero sí que pensamos que no debería alargarse mucho más en el tiempo. En términos de perspectiva de mercados, ¿cómo enfocar, por tanto, el escenario que tenemos delante como más previsible? Bueno, es verdad que hemos tenido que reajustar un poco las perspectivas que teníamos para este año, porque es verdad que la guerra que estamos viendo en Irán pues ya se empieza a notar en datos de inflación, que va a tener algo de impacto en el consumo. Por lo tanto, hemos rebajado en ese escenario base que comentaba hace un segundo, un poco las perspectivas de crecimiento que teníamos para cada una de las regiones este año. Es verdad que en general sigue siendo un crecimiento razonable lo que esperamos para este año, y la clave va a ser si se alarga o no el conflicto, que entonces el impacto en la economía será mayor. Lo que sí que es verdad, nosotros pensamos que lo que no vamos a ver es el precio del petróleo irá cayendo gradualmente, pero sí que vamos a estar unos meses donde el precio del petróleo esté más alto que lo que estaba a principios de año. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están trazando precisamente esa exacta perspectiva con los riesgos que pueden ser al alza en algunos activos. Y hablaba el Fondo Monetario Internacional, les llamaba la atención sobre los bonos, en particular sobre el crédito privado. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis en el equipo? Bueno, yo creo que el tema del crédito privado es un tema un poco independiente a lo que estamos viendo en la guerra de Irán. Es verdad que ha habido muchos titulares desde principios de año, sobre todo relacionados más con un tipo de compañías. Nosotros ahí lo que pensamos es que, bueno, pues que de momento son cosas muy puntuales, en compañías muy puntuales, y que no se ha extendido al resto del sector, y que sigue siendo clave el tener las capacidades de poder identificar qué compañías pueden tener problemas y cuáles no. Pues en este escenario, claro, tenemos que verlo todo en contexto para ver si hay algún canal de comunicación entre algunos activos y otros. Centrándonos en la renta variable. ¿Qué renta variable estadounidense, europea o asiática puede estar en mejor término de valoración en este momento pensando en el futuro? Bueno, yo creo que aquí la clave no solo es la valoración, sino las perspectivas de crecimiento de beneficios. Nosotros entramos constructivos con renta variable este año y seguimos apostando por renta variable en las carteras, a pesar de las tensiones de la guerra de Irán. Seguimos manteniendo una ligera sobreponderación en renta variable. Es verdad que hemos ajustado un poco el peso, pero seguimos estando largos. Y donde vemos un mayor potencial de crecimiento de beneficios este año es en Estados Unidos. También pensamos que es un entorno, si ese escenario base en el que las tensiones no se alargan, pues mercados emergentes debería hacerlo bien, igual que lo hizo el año pasado. Y es verdad que Europa, bueno, pues aunque teníamos buenas perspectivas de crecimiento de beneficios para este año, al final estamos más impactados por la guerra. Entonces ahí hay que ver un poco cuando si verdaderamente se termina en el corto plazo, para que la renta variable europea no se vea afectada. Y hablando sectorialmente, hay gente que se pregunta, ¿volverá ese momento dorado de las empresas tecnológicas en las que entraba tanto dinero y subían como la espuma hasta ocupar buena parte de la subida del propio mercado de renta variable del mundo?
Pues nosotros dentro de renta variable es uno de los sectores que más nos sigue gustando, pero también yo creo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones que las rentabilidades que hemos visto en los últimos años, bueno, pues han sido verdaderamente excepcionales y que no se tienen por qué volver a repetir esa magnitud de rentabilidad. Sí que pensamos que van a continuar haciéndolo bien, pero yo creo que igual que hablábamos cuando hablábamos de crédito privado, aquí va también, hay que ser selectivos, no todo vale, no todas las compañías bueno, van a hacerlo bien en los próximos años, con lo cual va a ser muy importante analizar toda la inversión que se está haciendo, cuáles de esas compañías van a ser capaces de capitalizarlo y cuáles no. Y Lucía, ¿cómo interpretamos el efecto divisa? Porque el dólar ha estado en el centro de nuestra conversación durante todo el año y en particular desde que estalló la crisis, por cómo ha actuado como una especie de refugio, de activo refugio, aunque no siempre con la misma consistencia. ¿Qué escenario manejamos para el euro dólar, para el dólar, respecto a las distintas divisas para el resto del año? Es verdad que el año pasado, cuando vimos esa depreciación del dólar, todo el mundo se cuestionó si iba a seguir siendo un activo refugio o no. Nosotros ese papel nunca lo hemos cuestionado y siempre pensamos que en momentos de volatilidad los inversores tienden a refugiarse en el dólar. Dicho esto, nosotros pensamos que en el momento que termine el conflicto sí que deberíamos volver a ver un dólar que se deprecia. Sabéis que no damos rangos, pero sí que deberíamos de ver un dólar débil, porque a pesar del comportamiento, la depreciación que vimos el año pasado, veníamos de años excepcionalmente buenos para el dólar y a nosotros todavía nos parece que está un poco sobrevalorado. Por lo tanto, en el momento que se normalice la situación, sí que deberíamos ver esa tendencia en el que todavía pierde algo de valor. Pensando en términos muy prácticos, Lucía, como siempre hacemos, ¿qué tipos de fondos de inversión, de qué estilo son los que podrían aprovechar mejor este escenario? Pues hoy que casi no hemos hablado de renta fija y a nosotros nos parece que cualquier cartera bien diversificada sí que tiene que tener exposición a renta fija. Donde estamos viendo interés es en fondos de renta fija flexible y nosotros ahí la verdad es que tenemos una gama muy completa con distintos enfoques. Tenemos un fondo más conservador en el que el gestor del fondo tiene total flexibilidad para, dentro del mundo de renta fija, invertir en los distintos activos según vea el entorno macro, pero siempre con un perfil más defensivo. Es el Global Strategic Bond. Tendríamos uno que con un perfil más con más riesgo para aquellos que quieren algo más de riesgo en renta fija, que sería el Global Bond Opportunities. Y ya por último, para aquellos que quieran rentas o cupones dentro del mundo de renta fija, también tienen otro fondo que es el Income Fund. Cualquier de ellos nos parece muy interesante para este entorno. Muy buen punto este, Lucía, porque efectivamente en la renta fija está uno de los mayores intereses ahora mismo de cualquier inversor en cualquier lugar del mundo. Pero un apunte más o un matiz que puede ser importante en este instante. ¿Con qué duraciones? La verdad es que ahí estamos con duraciones más cortas y sí que estamos haciendo bastantes apuestas de valor relativo. Pues a lo mejor estamos más cortos en Estados Unidos y más largos del bono italiano. Yo creo que ahí la clave va a ser, bueno, pues eso, tener un enfoque flexible para ir capturando las distintas oportunidades. Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellao, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por el alto nivel de detalle, por la buena y valiosa información y muy buenos días. Gracias.